Identificación y tratamiento del dolor. ¿Sientes dolor constante? ¿No sabes por qué? Para comenzar un tratamiento del dolor es necesario identificarlo primero. Entérate de más aquí. Conceptualizar el dolor a lo largo de la evolución humana no ha sido nada fácil, pero en términos generales se puede decir que se trata de un mecanismo de defensa que envía señales de alarma para proteger al organismo. Antes de comenzar un tratamiento del dolor, es necesario identificar el tipo de dolencia. El dolor se define como una experiencia tanto sensorial como emocional que provoca desagrado. Para percibir el dolor es necesario que se active el sistema nervioso sensitivo y las vías nerviosas que se encargan de responder a estímulos nociceptivos tisulares. Datos de interés: conforme avanza la edad aumenta el dolor. La mujer es más propensa a padecer dolor que el hombre. El dolor afecta a nivel individual, familiar, social y económico. Un gran porcentaje de la comunidad joven experimenta dolor de cabeza, mientras que las personas mayores padecen dolor en las extremidades. Diferencia entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento se considera una sensación subjetiva en la que es posible que exista un factor biológico, psicológico y social. Es decir, una persona puede experimentar dolor intenso sin sufrimiento. Tal es el caso de la experiencia durante el parto. Por otro lado, la angustia, ansiedad o depresión son parte del sufrimiento. Esto significa que todo aquello que provoque desgaste en el sistema nervioso es parte de ello. El paciente tiene miedo de experimentar un dolor horrible. Anatomía y fisiología del dolor. En el momento que el organismo recibe el estímulo, se activan receptores nerviosos, articulaciones, fibras nerviosas localizadas en el tejido cutáneo y músculos. Una vez que estos lo captan, el dolor se transforma en impulsos, de los cuales hay 3 tipos: mecanorreceptores, presión de la piel; termorreceptores, provocados por temperaturas extremas; receptores polimodales, estímulos nociceptivos, mecánicos, térmicos y químicos. Las sustancias que se liberan cuando hay dolor son las mismas que en la alteración o daño tisular. Entre ellas la histamina y serotonina. Otras son iones de potasio e hidrógeno, bradicina desde la circulación sanguínea, prostaglandinas y leucotrienos desde los tejidos lesionados. Al liberarse dichas sustancias, se inicia el impulso nervioso que tiene como objetivo disminuir el umbral de otras fibras nerviosas locales y, de esta manera, se evita un incremento en la actividad. Hiperalgesia secundaria. La hiperalgesia es cuando distintos estados de dolor conducen a situaciones en las que estímulos habitualmente no dolorosos pasan a ser dolorosos, mientras que los dolorosos se vuelven aún más intensos. Fibras nerviosas. Fibras A. Estas se clasifican en los tipos alfa, beta, gamma y delta. Se encargan de conducir los impulsos nociceptivos. Son de tamaño pequeño y conducen impulsos nerviosos de 5 a 50 metros por segundo. Fibras C. Su conducción es lenta comparada con las fibras A delta. Estas fibras responden a estímulos químicos, mecánicos y térmicos. Hay un aproximado de 200 fibras tipo C por centímetro cuadrado de piel. Transmisión del impulso nervioso a la médula espinal. La médula espinal funciona como un filtro, es decir,
elimina o amplifica los mensajes de acuerdo a su importancia. Primeramente, las fibras nerviosas se ubican en el asta dorsal de la médula con el fin de conectarse con neuronas e interneuronas. Las neuronas son llamadas laminae y, segundo, tercer, y se localizan en cualquier nivel del asta dorsal. De esta manera, las fibras A contactan con las neuronas y de ahí parten a los tractos espinotalámicos y espinoreticulares hasta los centros superiores. Mientras que las fibras C conectan con dichas neuronas produciendo reflejos espinales y es cuando se presenta el dolor agudo o crónico. El dolor de igual manera asciende por los tractos pero de forma más lenta. Seguidamente llegan a la formación reticular y de allí al sistema límbico e hipotálamo. Tipos de dolor. Para poder aplicar el tratamiento del dolor, es necesario identificar qué tipo es. Estos se clasifican tomando en cuenta factores como duración, localización e intensidad. Duración agudo. Limitado en el tiempo y pocas veces se debe a un síntoma psicológico. Por ejemplo, el dolor neuropático. Crónico. Es un dolor con duración ilimitada y lo acompaña un componente psicológico. Patogenia neuropático. Se debe a un estímulo directo en el sistema nervioso central. Es punzante y con sensación de quemadura. Nociceptivo. Es el más común y se clasifica en somático y visceral. Psicógeno. Afecta el nivel psicosocial de la persona. Localización somático. Se caracteriza por ser un dolor localizado, punzante y que se irradia viajando en trayectos nerviosos. Visceral. Este dolor es continuo y profundo. Por ejemplo, el dolor de tipo cólico, metástasis hepáticas y cáncer pancreático. Curso continuo. Es persistente durante el día y no desaparece. Irruptivo. Se produce por el movimiento o alguna acción voluntaria del afectado. Intensidad leve. Permite realizar las actividades cotidianas. Moderado. Interfiere en las actividades cotidianas. Severo. Es tan fuerte que no permite siquiera descansar. Tratamiento del dolor. La indicación analgésica es indispensable para el tratamiento del dolor, particularmente en el caso del dolor crónico. Sin embargo, antes de ingerir el fármaco es necesario una valoración previa. En primer lugar, hay que realizar un estudio a detalle para saber qué causa el dolor, evaluar la duración del mismo y determinar si interfiere con las horas de sueño. Por otra parte, está la escala visual analógica. Este método se considera el más efectivo y consiste en una línea regla identificada del 0 al 10. El paciente identifica con los números un grado de dolor. Por otra parte, se puede optar por métodos terapéuticos como tratamiento del dolor que disminuyan el dolor y permitan conciliar el sueño. Medicamentos para el dolor analgésicos opiáceos. Proporcionan un alivio rápido del dolor, de intensidad moderada a severa. Actúan sobre el sistema nervioso central donde se encuentran los receptores diana. Opioides débiles o menores. Indicados para el dolor leve a moderado. Los más representativos son la codeína y el tramadol. Opioides mayores o narcóticos. Son indicados para pacientes con dolor grave. La morfina es usada y conocida. Recomendaciones para utilizar un analgésico. Lo primero que hay que hacer antes de comenzar el tratamiento del dolor es conocer bien el tipo de dolor y su intensidad.
Después es necesario actuar de forma inmediata ante los primeros síntomas con el fin de prevenir un dolor más fuerte. Seguidamente hay que buscar la vía más factible: oral, rectal o tópica. Finalmente hay que seguir el horario exacto a la hora de tomar el analgésico para no tener lapsos con dolor. Muchas veces el dolor pasa de ser un síntoma a ser algo molesto e inoportuno que debe ser combatido con una terapia adecuada. Al tratar el dolor, se evitan un gran número de alteraciones orgánicas y psicológicas que son consecuencia de la situación álgica. Si sientes un dolor constante o muy fuerte, es necesario que vayas a una consulta médica en cuanto antes. Un profesional podrá determinar si se debe a alguna otra enfermedad o si necesitas comenzar algún tratamiento del dolor.